Buenas tardes, líderes transformadores. Hoy vamos a hacer otra entrevista con otra historia transformadora. Y bueno, hoy no podemos dejar de darnos cuenta que hoy está lloviendo. Y ayer también. Aquí en Albacete al menos estuvo lloviendo, ha llovido bastante. He visto también las imágenes en la televisión que ha llovido por muchos sitios. Y no deja de ser una limitación, ¿no? Cuando llueve, pues no podemos salir a pasear, tenemos que salir con el paraguas, nos limita. A la vez también, pues bueno, estamos viviendo unos momentos de limitación y la vida hay muchas veces que son limitaciones. Como agricultor que soy, también soy consciente de que la lluvia y el agua, después de que hoy nos limita, pero mañana hace crecer a las plantas, hace crecer a la vida. Tiene un gran poder. El agua tiene un gran poder sobre la vida. Y yo os pregunto, ¿no? Hago esta pregunta retórica. ¿Conocéis vuestro gran poder? ¿O las limitaciones hacen que eso no ocurra? Bueno, pues hoy vamos a entrevistar a Carmen Boix, que ahora me pedirá paso cuando ella vea conveniente. Vamos a entrevistar a Carmen Boix. Vamos a hablar de todo esto. Vamos a hablar de mujeres valientes, del poder, de, de diseñar tu vida, de cómo hacer, cómo es esto de que me limito a mí, cómo hago para limitarme, cómo poder utilizar todas esas limitaciones para crear la vida que yo quiero y poder disfrutar y poder transitar a ver, y, y poder también disfrutar con lo que hago. Bueno, para los que no me conozcáis, soy Joaquín Fresneda, autor de la trilogía de Hechos de Transformación, que bueno, podéis adquirir ya en la página web www.joaquinfrenedamolina.com. Y vamos a dar paso a Carmen. Carmen nos vas a pedir tu paso, nos pide participar en el vídeo y así te doy yo paso. Y ya conocemos a Carmen Boix y nos va a hablar un poquito de qué es esto del verdadero poder, qué es esto de ese programa que ella tiene, que ahora nos va a indicar y a hablar más sobre este tema. La tecnología, aquí la tenemos. Hola Carmen, buenas tardes. Hola, buenas tardes, No Joaquín, sé ¿qué tal? se me ha olvidado ahora que veo coger los cascos. Si no hay problema, Yo te oigo, porque yo te a oigo veces perfectamente. ¿Y tú? si tú me oyes bien, a veces es que hay problemas si no ponemos cascos, pero si nos oís bien, pues no hace falta, si no, pues me levanto por ellos. Decía en esta pequeña introducción que es un día que nos limita y que también yo soy agricultor, que también esa limitación hace que luego florezca la vida, ¿no? Como que tenemos que ver la limitación como algo valioso. Y bueno, si quieres presentarte y decirnos quién es Carmen, pero me gustaría desarrollar ese tema e indagar más en eso de, de tu verdadero poder, ¿no? ¿Qué es eso de tu verdadero poder? Bueno, Aparte de ser un programa de formación, pero yo quiero ir un poquito más abajo. pues mira, eso de mi verdadero poder te cuento. Resulta que a través de, bueno, de toda mi formación y cuando empecé a trabajar en sesiones uno a uno con mis clientes, pues fui tomando conciencia, bueno, primero la había tomado en mí, en mi propio proceso personal, porque la verdad es que yo todo lo que enseño a quien solicita mi guía o mi acompañamiento, antes lo he vivido en primera persona. Yo Mm, era una persona, pues como cualquiera de vosotros, y soy una persona, por supuesto, como cualquiera de vosotros, que tenía mis conflictos, que tenía las cosas que fluían sin mayor esfuerzo y tenía las partes, pues, donde me quedaba atascada, donde no sentía que estaba donde me gustaría estar, donde, en fin, como todo el mundo, sus historias, ¿no? Pero bueno, mm, sí que empecé a tener una gran inquietud por cómo funciona en realidad la mente del ser humano, las emociones del ser humano, mm, por qué sufrimos por lo que sufrimos. Yo me daba cuenta que lo que para mí a lo mejor era un sufrimiento o para mí no tenía ninguna importancia, pues para otras personas hacían un mundo o al revés. Con lo cual empecé a darme cuenta que no todos asimilábamos igual o todos interpretábamos igual los estímulos que nos venían de afuera
Ujú. Empezó a crecer en mí una inquietud enorme, porque la verdad es que se movilizó en mí una cantidad de energía que ahora lo recuerdo con verdadero cariño, de querer saber y saber y saber y saber. Y de hecho es como me he presentado, ¿no? Para mi pasión es saber y mi misión enseñar, porque me doy Mm. cuenta que bueno, que cuanto más sé, más quiero compartir. A Sí, sí, partir de ahí, con toda esa sabiduría, entre comillas, que no deja de ser una nimiedad comparada con la gran sabiduría que el cosmos y el universo tiene para cada uno de nosotros, sí que me di cuenta que crecía en mí un poder interior que para mí hasta entonces era desconocido. Era como sí. había ido resolviendo pues las vicisitudes que la vida me iba presentando, pero Ujú. por mera pues bueno, por mera inercia, ¿no? Porque ves cómo lo han hecho tus padres, porque ves cómo se ha hecho alrededor, pero totalmente inconsciente, ¿no? Para mí la gran diferencia fue de pasar de vivir en piloto automático a vivir plenamente consciente de casi cada instante de mi vida, de cada pensamiento, de cada decisión, de cómo se activaban cada mis emociones, de cómo yo tenía el poder y la capacidad de gestionarlas, de revertirlas, de cambiarles la polaridad, de parar a mi mente, de hablar con ella y que ella me obedeciera. Entonces, para mí eso significaba un absoluto poder sobre mi vida, sobre mi día a día y sobre las circunstancias que no control, porque la gente confunde mucho lo del poder con el control. Es diferente. Exacto, y empecé bueno, a quererlo compartir con unas ansias locas, ¿no? Al principio yo parecía un predicador, quería que todo el mundo me escuchara, que todo el mundo supiera lo que yo había aprendido, que todo el mundo pusiera en práctica lo que a mí me estaba funcionando. Y bueno, y sé que eso le ha pasado a mucha gente en sus principios. Y bueno, con el tiempo pues fui relajándome, fui aceptando que cada uno tiene su momento, que para cada uno llega el momento ideal de hacer ese trabajo, de hacer esa transformación. Y fui, pues, a través de todo mi propio proceso personal, pues derivando en cambiar de profesión. Yo hice un cambio radical, pero radical, cuando yo tuve mi crisis existencial a los 38 años, creo que más o menos tenía, sí, 38, 39, sí, ahora hace 10 años, pues ya acabo de hacer 48, pues justamente 38, yo rompí con todo. Fui una kamikaze en ese sentido, porque en ese sentido, pues yo soy así, es decir, no me gusta mucho, no me gusta nada utilizar esa forma de expresarme de yo soy así. Bueno, a veces actúo así, no siempre soy así, pero a veces soy impulsiva y cuando la cosa para mí ya no encaja, cuando la cosa yo la siento caducada, cuando las cosas eh, siento que no va a ningún lugar, yo soy de romper, de hacer el cambio, ¿no? De arriesgar. Yo soy de arriesgar, se podría definir así. Eso no quiere decir que rompa antes de tiempo o que rompa ante cualquier problemilla que surja, ¿no? También me considero una gran luchadora o era una gran luchadora, ahora ya no lo concibo desde la lucha, lo concibo desde otro lugar y me consideraba o me considero que entonces era una persona que lo daba todo hasta el final y que hacía mil y un malabares para intentar conseguir lo que sea que no estuviera funcionando. Y cuando veía que había tocado techo, entonces sí que era capaz de romper arriesgando. Es decir, yo me tiré a una piscina vacía y hice el proceso de transformación desde fuera. Es decir, no lo hice estratégicamente pautado para llegar desde el lugar desde donde estaba al que quería llegar, sino que todo fue a través de bastantes golpes y de bastantes desencuentros, pero que siempre viví como yo soy en ese sentido, ¿no? Yo soy una persona súper curiosa, súper investigadora, no concibo la vida sin saber, sin la aventura y sin ampliar quien yo siento que soy en cada instante. Entonces, pues bueno, no sé si ya me he ido por las ramas, porque No, que no, yo cuando toca, encantado, encantado de escucharte, porque la verdad es que escucharte emociona y escucharte relaja y tranquiliza
y dan ganas de tirarse a la piscina, ¿no? Sin problemas. Bueno, pero a partir de ahora yo siempre a Y lo llenas de agua, todos ¿no? mis clientes les recomiendo que por lo menos que pongan un palmo de agua para que Un les poquito, ¿no? amortigue un poco el golpe. Pero qué duda cabe que aunque aparentemente parece que te vas a abrir la cabeza, el ser humano tenemos una resiliencia absolutamente Tremenda, increíble tremenda. que no conocemos hasta que no nos ponemos en esa situación y Mm. que la vida siempre, siempre cuando te mueves se pone a tu favor. Y eso es una Sí, lección que yo he aprendido sí. a golpe de experiencia personal y que ahora pues intento transmitir a cada una de las personas que me confían sus procesos de cambio. Yo entiendo por todo lo que nos estás contando, Carmen, que también hay una parte que tú conectaste con tu verdadero poder y eso ya no te dejaba en paz, no te dejaba tranquila y no podías estar al ritmo que supuestamente se supone que tenemos que ir, ¿no? Tu ritmo, necesitabas un ritmo mucho más grande, tenías mucha fe, mucha capacidad, mucho valor en ese aspecto y bueno, había una gran parte de ti había que sabías, o sea, estaba presente que tú sabías que no te ibas a matar y que ibas a salir, que iba a ser difícil, porque es más difícil, pero es importante conectar porque cuando tú nos estés contando esto, habrá personas que estén escuchándonos, que estén diciendo, bueno, me lanzo, no me lanzo, me hago visible, no me hago visible, y a veces no hay que pensárselo tanto, ¿no? Porque si tú lo sientes en tu interior, si tú de verdad estás sintiendo ese verdadero poder, creo que es el momento, ¿no? Y tú, güey, como un momento mientras que te escuchaba que, digo, es como una iluminación, ¿no? Como llega un momento que tu conciencia se iluminó y dijo, a por todas, ¿no? Sí. Y Yo diría que el poder no lo sientes antes, o por lo menos yo lo viví así y entiendo que las personas que acuden a consulta conmigo tampoco vienen empoderadas, al revés, vienen llenas de miedos, llenas de dudas, llenas de creencias limitantes, llenas de desconfianza, de inseguridad, unos más, otros obviamente, menos, unos procesos son más leves, otros son más duros, porque la historia personal de cada uno es como es, pero el poder lo vas descubriendo sobre la marcha. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta que en términos generales, para la gran mayoría, a nadie nos han educado para descubrir o para reconocer y recordar ese poder que tenemos y que somos, y que justamente pues lo han hecho al revés, unos con la mejor intención, como pueden ser los padres de cada obviamente, uno, aunque obviamente. no todos, pero sí la gran mayoría, por Vamos supuesto. a decir que todos con muy buena intención, pues nos han puesto los valores Bueno, yo me he encontrado en consulta situaciones que a veces parecen increíbles y que te llegan a sorprender porque, como tú bien dices, a priori todos lo hacemos desde nuestra mejor intención, pero la verdad es que hay historias duras y hay historias victorias de todo difíciles tipo. que te sorprenden por el nivel de dureza, ¿no? Y por el nivel de dificultad que han tenido que sobrellevar y y que bueno, y que cuando llegan reúnen esas fuerzas para pedir ayuda, pues te das cuenta que ojalá hubieran venido antes, ¿no? Y que ojalá esos padres hubieran sido más conscientes antes, que es lo que yo siempre invito a cada pareja que acude o a cada persona a nivel individual, ¿no? El mayor regalo que unos padres pueden hacer a sus hijos es haberse sanado como hombres, ¿no? Como hombre y mujer, como padres. Y ese es el proceso al que yo invitaría a cualquier adulto que sea padre o que tenga la intención de serlo, porque la vida de sus hijos va a ser tan, tan, tan distinta y van a ser capaces de educarles desde ese poder real que está en cada uno de nosotros y que es al que yo invito a conocer y al que yo guío a las personas que están dispuestas a recorrer el camino, porque esto es un camino que tiene su proceso, no Sí, sí. cambiamos a golpe de varita, No, cambiamos, no, como yo no. digo, a golpe de decisión, a golpe de voluntad, a golpe de persistencia y a golpe de compromiso con esa mejor versión, con esa mejor vida y con esa mayor felicidad. Sí, que llegar al final de un proceso o iniciar un proceso, como tú estás diciendo, no es algo gratuito y no es algo que sea sencillo y que hace falta dedicar mucha energía para iniciar ese proceso. Aunque luego parece que nos da miedo el propio proceso, ¿no? Lo que realmente asusta es iniciar el proceso, porque una vez que estás dentro del proceso,
ya todo es más sencillo y todo es, ya hay un avance, hay una compañía, ¿no? Y me quedo con una pregunta que hoy he estado escarbando en tus cosas, con tu permiso, Por que he visto por supuesto, ahí estás para eso. que invito también a que escarben los que nos están oyendo, pues en su página web o en su Instagram, donde podemos conocer a Carmen un poquito más. Y he visto una pregunta que me la ha apuntado, ¿no? Porque me ha parecido muy bonita, que es ¿por qué solo ve de mí lo que ve de mí, ¿no? Entiendo que esto va dirigido, no sé si es de, yo lo he entendido como de una pareja a su amante o un hijo a su padre, o podría ser de un hermano a su hermano, de un empleado al jefe. Yo creo que es como desde mí al otro, ¿no? Porque el otro ve de mí Lo que ve. eh, lo que ve, ¿no? Y no ve y no ve lo que yo le quiero ofrecer. ¿No? Esa es la pregunta que a veces nos puede crear tanto conflicto, ¿no? El que queramos hacer ver una cosa y el otro vea otra, ¿no? Bueno, ahí se ponen de manifiesto dos cosas, ¿no? Se ponen de manifiesto la ley del espejo, que es una herramienta absolutamente mágica y que yo siempre invito a todo el mundo a que profundice en ella. Para poder profundizar en ella hay que también tener muy claro, o por lo menos mínimamente claro, lo que sería el concepto de la sombra, ¿no? Que es toda esa parte inconsciente que hemos relegado justamente a lo más oscuro, ¿no? De nuestra psique, y que es una energía de dolor reprimida y suprimida para no sufrir, ¿no? Eso lo explico muy bien en un directo que justamente hice el lunes con Belén Márquez y que si a alguien le apetece pues está ahí en mi canal de IGTV para entender ese concepto, porque es muy importante para ver por qué el otro no ve de mí lo que yo tanto me esfuerzo en ver, en mostrar, Mostrar, ¿no? mostrar. Y el refranero español lo dice muy claro, ¿no? Porque vemos la viga la paja en el ojo ajeno y no la viga en el nuestro. En el fondo esa sería el resumen. O sea, para mí es inconsciente, no sé mostrar lo que realmente el otro está preparado para ver, y el otro solo va a poder ver de mí lo que dentro de sus programas inconscientes le es permitido ver. Entonces, puede ser que yo quiera mostrar que soy una persona afectiva, que soy una persona cariñosa o que soy una persona empática, pero justamente en el otro lo que está resonando es que yo quiero ser demasiado amable, demasiado simpática, demasiado buena persona, y eso genera en él pues o en ella un rechinar, un rechazo, le hace un ruido interno que más bien le genera rechazo, que es capaz de apreciar esa faceta de mí que yo estoy intentando mostrar. La primera ley del espejo y la más importante, que la resume las otras tres, es el otro no existe, todo soy yo. Con lo cual, ahí nos tenemos que dar cuenta que si el otro no ve lo que nosotros estamos queriendo mostrar, es porque no puede. Simplemente porque no puede. Si no es algo que dependa de nosotros puede depender, pues mostrarle eso a quien lo pueda ver, ¿no? Quizás ese Bueno, sería un poco nosotros la... podemos desarrollar ciertas habilidades, ciertas capacidades, pues bueno, la PNL, por ejemplo, enseña mucho a eso, ¿no? A hacer rapport, a ver al otro, a ponerte en el lugar del otro, a empatizar, a poder a comunicarte con un lenguaje no verbal, que el otro sienta que es un igual a ti y que haga que eso pues se abra para que esa comunicación se dé. Hay herramientas para eso, desde luego, pero hablando desde una posición normal, cotidiana, del día a día de cada uno de nosotros, las personas pueden ver de nosotros lo que ellas estén dispuestas a ver y lo que su propia programación inconsciente les permite. A partir de ahí, si queremos que vean más, hay que tener una conversación, una comunicación abierta y una capacidad de empatizar con la capacidad de ver del otro, y a partir de ahí darnos el permiso de mostrarnos de otra manera, ¿no? En lugar de querer que el otro cambie la percepción que tiene nuestra, pues nosotros ser capaces de ser más flexibles y mostrarnos desde otro lugar que para la otra persona sí que sea accesible. Sí, Parece, ponernos en su registro, ¿no? En la luz que puedan ver sus ojos, sus gafas, ¿no? Lo que está de sus gafas, mejor dicho, ¿no? mira, Como, es muy sencillo, eso se entiende muy fácil cuando un adulto intenta comunicarse con un niño. De forma sí, natural y de forma inconsciente, ¿qué hace el adulto para hablar con un niño?
Pues primero, yo haría primero es bajar físicamente a su altura. Muy bien, Y pues esto entonces, es PNL pura. Es decir, y tú te hablarle pones a la con altura de sus palabras que le ojos. entienda. Claro. Claro, lo primero que haces es bajar, arrodillarte, ponerte en cuclillas, sentarte o levantarlo y cogerlo en el regazo para que vuestros ojos se encuentren a la misma altura. La comunicación sin esa conexión visual es mucho más fría, ¿no? Mucho más indirecta. Entonces cuesta más de llegar. A partir de ahí, si nos observamos a nivel de forma natural, tenemos una sabiduría, el cuerpo es absolutamente sabio y responde de una forma que se acopla a las circunstancias y al entorno, de una forma que si empezamos a tomar conciencia, es asombroso los Sí. sabios que somos sin saberlo. Es muy resiliente el cuerpo, lo estamos viendo también en este tiempo de pandemia, como al final nos adaptamos. Y yo soy consciente que si duráramos 5 años nos adaptaríamos perfectamente, incorporaríamos perfectamente toda esta situación. Y el resto de la Entonces, vida también. y el resto de la vida también. Entonces, pues es importante saber esto porque muchas veces cuando queremos hacer un cambio, cuando queremos descubrir nuestro poder, que eso, cuando descubrimos nuestro poder, hace que iniciemos una transformación, que iniciemos un proceso, aunque no nos demos cuenta, es importante saber que es mucho más sencillo, que al final nuestro cuerpo es resiliente y que se va a adaptar perfectamente a lo nuevo, que tanto miedo lo tenemos, ¿no? Y también quiero bueno, decir también que Carmen es coach, el líder coach, es en el PNL, hipnosis, biodescodificación, mindfulness, bueno, es toda una profesional, ¿no? Y bueno, y escucharte la verdad es que es un placer, porque transmites de una manera, bueno, pues transmites con mucha cercanía, ¿no? Es Gracias. como ver el resultado en directo. Y esta pregunta, porque la hemos hecho diciendo, ¿por qué el otro no ve lo que en mí lo que yo quiero que vea el otro? Y si lo hiciéramos hacia adentro, ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto vernos? ¿Por qué nos cuesta tanto darnos ese valor y encontrar ese poder que tenemos interior, que es súper potente y súper tremendo? Creo que tú nos has descrito cuando tú encontraste el tuyo. Y posiblemente muchas personas puedan también contar su experiencia. Invito también a si alguien quiere hacer alguna pregunta Por y supuesto. también lo puede contestar o escribir alguna de su parte de su experiencia. ¿Por qué a nosotros nos cuesta también tanto ver nuestro poder? Bueno, ahí me voy a meter en harina de otro costal o en camisa de 11 varas, como lo quieras llamar, Yo porque sé que, Carmen, como ya te lanzaste una vez a la piscina, ahora tiene un poquito. Yo le he puesto medio metro de agua. No sé si es lo suficiente. no te preocupes porque yo no me atrevo a tirarme ¿Me ese atreves? agua. No, pues Sí, porque nada, también adelante. llegó un día en el que decidí, en el que ser yo, ¿no? Ser yo en el sentido de que si yo he llegado a ciertas conclusiones, si yo a través de mi propia investigación, formación y experiencia personal, para mí hay ciertas verdades que no es que sean inamovibles, pero sí hoy son certezas, quizá a la semana que viene o el año que viene tenga una experiencia que me haga movilizar esa creencia y que la cambie por otra que quizá pues no tenga mucho que ver o que sea diametralmente opuesta, no lo sé. Pero cuando alguna certeza para mí ya forma parte de mi yo, ¿no? De mi auténtico yo, que es quien yo intento ser y quien yo me he trabajado ser, pues he elegido contarla, a pesar de que siempre tendré detractores, de que siempre habrá gente que estará más o menos No de le vas a- acuerdo. que nos gustes a nosotros no quiere decir que le vaya a gustar a todo el mundo. Eso tú ya lo Exacto. sabes. Y vives Entonces, ya pues con eso. bueno, como he puesto en un post que justamente me acabo de acordar, no somos ni Nutella ni viernes, con lo cual Ah, no podemos gustarle a todo el mundo, eso lo tenemos que a aceptar de veces somos antemano. lunes. ¿No? A veces somos lunes. Exacto, que le gusta a la muy poca gente, pero justamente también porque no han hecho ese trabajo de encontrar su pasión y de dedicarse a ella profesionalmente, porque entonces es cuando te das cuenta que ningún día de la semana es mejor o peor que otro, porque en todos Ya. puedes encontrar ese disfrute y esa plenitud. Pero bueno, yendo al tema que me has preguntado, que además es el talón de Aquiles de la humanidad, o sea, me has hecho la pregunta del millón, es la espada de Damocles que cuelga de cada uno de nosotros hasta que descubrimos ese poder, es esa incapacidad de valorarnos, esa incapacidad de amarnos de forma incondicional. Y bueno,
Viene dado por dos razones. Primera, porque hay una manipulación general, queramos o no, que me puedes llamar conspiranoica, me puedes llamar como lo Yo no quieras te, llamar. Carmen, yo no te voy a juzgar, ¿no? Ya hace Al tiempo principio que es que no me dejé de importa en juzgar. absoluto porque es la forma de etiquetar, ¿no? Pero al principio yo cuando descubrí todas estas teorías simplemente las relegué bueno, están ahí, no le quise dar más importancia, pero poco a poco pues la vida también me ha ido llevando a investigar en otras fuentes, a investigar en otros lugares, a no creérmelo todo, pero sí a darme cuenta que ha habido un interés por parte de yo que sé, que colectivos y una manipulación para que nos olvidemos de quiénes somos realmente, de dónde venimos y cuál es ese verdadero poder que todos tenemos. A partir de ahí, Yo le diría, ¿a qué venimos? claro, venimos a evolucionar y a disfrutar evolucionando, a ampliar nuestro nivel de conciencia. Esto es un camino evolutivo hacia el infinito y eterno, o sea, no tiene fin. Eso casi nadie nos lo cuenta. Qué distinta sería la humanidad si todos naciésemos sabiendo que la muerte no existe. Por ejemplo, el mayor miedo del ser humano es la muerte. Es ese vacío, es ese perderse en la nada, es ese dejar de existir. Y si ya lo extrapolamos a lo entorno, pues es a dejarte a tus seres queridos, a no dejar una huella importante, ¿no? Entonces, si la humanidad naciese en familias donde todos hubiésemos hecho este trabajo personal de recordar quiénes somos, de reconectarnos con nuestro verdadero poder, los niños de pequeños, si ellos per se ya son felices hasta que les condicionamos, hasta que les quitamos esa inocencia y empezamos a manipularles y a condicionarlos a través de nuestras propias proyecciones, de nuestros propios miedos, de nuestras propias heridas, de todo el inconsciente colectivo familiar, del árbol genealógico, de la sociedad, de la cultura, de la religión, del Del país estatus. donde naces, de tu apellido, vamos, Todo, absolutamente de todo. tu Si ellos idioma, ya son felices de per de tu se, sexo. imagínate qué distinto sería que como padres, como adultos, hubiésemos recuperado ese poder, hubiéramos aprendido y reconocido por experiencia propia, que es el camino que yo hice después de encontrar esas teorías, que la muerte no existe, que todo es un caminar hacia adelante y evolucionar en conciencia, que somos seres eternos, que la fuente primigenia de la creación, no solo nuestra, sino del cosmos en general, es la armonía y el amor, y Así que, es. y que todo eso está en cada una de nuestras células, que nuestro cuerpo tiene una inteligencia y una sabiduría que si le permitimos escucharlo y que nos guíe, también nos va a abrir infinitas puertas y infinitas posibilidades. Pues a partir de todo ahí te podría decir muchísimas cosas más, ¿no? Pero a partir de estas simples reflexiones que estoy ofreciendo, cuán distinta sería la educación, cuán distinta sería la crianza de los hijos, de nuestros hijos, y cuán distinta sería la sociedad, ¿no? Sería ese vivir el cielo en la tierra, vivir ese paraíso terrenal del que han hablado todas las culturas ancestrales Sí, y que de una forma u otra nos han intentado revelar. Por un lado, los bien intencionados, ¿no? Esos avatares que un día aparecieron en el planeta para aportar luz a sus hermanos, ¿no? Y por otro lado, pues esos poderes fácticos que a día de hoy siguen gobernando el planeta y que justamente lo que intentan es que no despertemos, que no recordemos y sobre todo que no usemos ese poder que tenemos, porque si no su chollo se acaba. Y todo el sufrimiento que genera el ser humano a través de esos conflictos diarios, de esas vidas sin plenitud, de esas vidas sin mucho sentido, de ese sufrimiento por resolver la cotidianidad, ¿no? La gran mayoría de la humanidad vive todavía en el nivel de la supervivencia, ¿no? La mayoría del tiempo es como que está todavía entre el cerebro reptiliano y el cerebro límbico, ¿no? El lóbulo frontal y el tercer cerebro, el sí, 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 evolutivo, sí, el que nos conciencia, sí, sí, diferencia sí. como especie, ese lo utilizamos Muy verdaderamente poco. muy poquito, muy poquito. Y ese es el que nos va a abrir esas capacidades
esas capacidades extrasensoriales también, ese sexto sentido que es real, en Que sí, fin, que sí, que realmente nos conecta con el universo, con todo ese poder y toda esa enciclopedia universal así que hay es, ahí, así es es. donde nos podemos nutrir si sabemos abrir ese canal. No haría falta ni leer libros, Exacto. ahí está toda la información. Exacto, ¿no? Entonces es como, es por experiencia propia que yo voy Claro. descargando ¿Qué es lo que, datos, que qué voy es lo que a ti te teniendo pasó? experiencias. Tú viste ese canal y algo te dijo, tírate a la piscina que antes de que llegue se llena de agua, ¿no? Pero yo lo hice inconsciente. Yo entonces no sabía nada ni de esos canales, ni de esa vida que siempre te procura pues el siguiente escalón, que te pone el zapato para que, o te pone el tablón para que cruces el río, o te da una llave para que abras la siguiente puerta. Yo antes no lo hice desde ahí, lo hice plenamente inconsciente, como he dicho, y plenamente kamikaze. De hecho, Mm. vuelvo a repetir que yo no recomiendo a nadie que lo haga así, pero al mismo tiempo me sirvió para activar esa confianza en mí y en la vida que para mí ya es, bueno, pues ya forma parte de mi ADN, ¿no? Entiendo, Carmen, que también era la forma de la cual se te eligió que lo hicieras, porque ahora Sí, puedes, al no lo final puedes contar y puedes decir que si a alguna persona le ocurre lo mismo, pues que sepa y que pueda saber que que me llame, que que te me llame diga, directamente, que le llame. pero Carmen, vamos a respirar, Carmen, por favor, necesito un bikini. que todo, que todo va a ir bien. Mientras que te escuchaba, bueno, yo tengo fe, tengo mucha fe en que la humanidad poco a poco va despertando. Cada vez hay más personas como tú. Yo también me puedo incluir en ese aspecto que estamos trabajando Por a supuesto. deshora y sin momento para ese despertar. Y yo me fijo mucho en los jóvenes, ¿no? Me fijo mucho en los jóvenes. Yo tengo dos hijos, 26 y 21, y no es que me preocupe, me ocupo más bien, ¿no? Me ocupo de los jóvenes porque, bueno, los jóvenes igual a lo mejor no es su momento, pero también hay muchos jóvenes ya muy despiertos en esta conciencia. Y hay otros que igual están yo lo describiría como que no se enganchan a lo que hay y tampoco se enganchan al despertar. Están ahí como en una zona Están eh, perdidos. perdidos, muy perdidos. Y bueno, yo me gustaría también, no sé si algún joven perdido nos está escuchando o nos va a escuchar en ese momento, que en ese perdido de los jóvenes, yo tengo mucha esperanza y mucha fe porque al menos no se han enganchado al carro, ¿no? Y están ahí como diciendo, a ver qué pasa. ¿Y qué podemos decirles a esos jóvenes para que despertaran un poco y que dijeran, bueno, cómo encarar su vida? No yo solamente encararla profesionalmente o en el estudio, no, sino cómo encarar, cómo despertar, cómo mirarse a sí mismo, cómo descubrir su verdadero poder. Bueno, pues mira, precisamente has tocado uno de mis temas favoritos, ¿no? Que es poder ayudar a los adolescentes, ¿no? Que comprendería, pues yo qué sé, entre los 15 y 20 años, no sé, el abanico o la horquilla la podría abrir más incluso, pero bueno, sí que es una edad en la que pues bueno, es el segundo nacimiento, como se llama en términos pues psicológicos y de biodescodificación también. Es la época en la que hacemos la criba, ¿no? De lo que hemos recibido de nuestros hogares, de nuestra familia, de nuestra crianza y elegimos unas parte consciente, pero la gran mayoría inconsciente, pues qué queremos y qué no queremos para nuestra vida adulta, ¿no? Para cuando salimos al mundo a relacionarnos con los demás, ya fuera de lo que es el estricto ámbito familiar y de primos y amigos íntimos de la niñez, sino, Ser adultos, un poquito adultos, exacto. ¿no? Entonces, en esa criba traemos tal bagaje a nivel inconsciente, tal mochila, ¿no? Tal cantidad de sombra que el proceso es que yo les invito a que cada vez que sus emociones son negativas, cada vez que se sienten mal, me da igual que sea pena, que sea rabia, que sea ira, que sea tristeza, que sea frustración, que es lo que sienten en muchísimas ocasiones, que sea euforia, porque la euforia está en una polaridad de, ¿cómo lo diría? Que entra dentro del orgullo, De la ¿no? tristeza, Normalmente en la polaridad de la tristeza, ¿no? yo lo Pues, diría tía, que es la euforia es llevar el orgullo a la máxima expresión y por debajo sería pues la falta de reconocimiento de valor de uno mismo, ¿no? Entonces en el punto medio estaría el equilibrio. Pero bueno, al final es que cuando empiecen a darse cuenta que se enfadan por todo,
¿no? Que nada les parece bien, que se rebelan ante todo, es como nada encaja como en mi patrón, ¿no? En la idea que yo tengo, he concebido del mundo, porque además también, pues, los pobres, pero los pobres en el buen sentido de la palabra, yo no creo para nada que nadie sea pobre, ni además creo que a nadie se le tenga que ver desde ahí, desde la lástima, pero la manipulación que llevan es tal. Por un lado, los programas que los padres les han inoculado por sus propias creencias, por sus propias proyecciones, por sus propios miedos. Por otra parte, los programas que traen desde el árbol genealógico de sus abuelos, de sus tíos, de sus entornos, de sus generaciones pasadas más cercanas y no tan cercanas, hasta la cuarta generación más o menos viene influyendo. Por otro lado, los programas del inconsciente colectivo, como hemos dicho antes, social, cultural, económico. Por otro lado, la movida del momento en la que ellos se encuentren, lo que está de moda a nivel adolescente, lo que está de moda a nivel juventud, lo que es guay para pertenecer al grupo, ¿no? Hay una gran necesidad de pertenencia en De esa edad. pertenecer. Entonces, eso es lo que muchas veces pues, les hace desconectar de su auténtico yo. Y justamente esa necesidad de pertenencia viene dada porque nadie nos ha enseñado ni les ha enseñado el verdadero poder que tenemos y buscamos ese reconocimiento en los demás, en El el poder que fuera. tenemos en la propia individualización, ¿no? Que Claro. necesitamos siempre pertenecer para tener esa identidad, para tener esa protección, ¿no? Y cuando dentro de nosotros ya lo tenemos, eso de serie. Y entonces es cuando empiezan a darse pues todos esos conflictos que les confrontan, lo que la realidad les está mostrando con lo que cada uno trae de base de su casa, ¿no? De todo el global, tanto Y, personal, familiar como social. y ahí, Carmen, es cuando empiezan a odiarnos. Empiezan a odiar a los padres y es cuando empiezan a odiar a la sociedad, es cuando se crean A los esos grupos hermanos. de indignados, de haters, todos esos movimientos salen de ahí, ¿no? De la adolescencia, porque son auténticas rebeliones contra el establishment que ellos no les encaja en su idea del mundo, la que ellos se han formado a través de su propio desarrollo personal. Y eso está muy bien. El problema es que desde el rechazo y desde la, ¿cómo lo diría? Desde la confrontación nunca está la solución. Pero bueno, No. es tal la energía y tal la revolución hormonal que en ellos en esos momentos están viviendo y están manejando, que es la forma en la que son capaces de encauzar o de canalizar esa energía que está en plena ebullición en ellos. Entonces, aunque para eso hay que hacer un trabajo de gestión emocional, ¿no? De inteligencia emocional, que es lo que ahora pues empieza en las escuelas, ¿no? En los institutos, en los colegios, en los movimientos parroquiales o de juveniles, parece que empieza ya a haber pues cierta cultura de enseñar a la gestión emocional. Como hemos dicho antes, si la gran mayoría de la sociedad está viviendo desde el cerebro reptiliano de pura supervivencia y si no ya conectado al emocional de o estás conmigo o contra mí, o me quieres o me odias, y muy poco tiempo estábamos utilizando el tercer cerebro, que es el que realmente nos distingue del resto de mamíferos, pues claro, todo ese condicionamiento hace que para ellos sea prácticamente, vamos a decir, imposible, si no han tenido previamente esa educación emocional, poder gestionar toda esa revolución hormonal y todo lo viven pues desde ese ímpetu, desde esa impulsividad o desde ese retraerme porque no encajo, porque siento que no soy suficiente. O sea, o van a una polaridad o van a la otra. Yo siempre tengo mucha fe en esas edades que estás diciendo, porque justamente, y así lo pienso yo y también lo digo, los adolescentes son los que cambian el mundo. Porque si podemos hacer un ejercicio de retroceso, cuando nosotros éramos adolescentes, nos encuadramos, aparte de los valores que tenemos de nuestra familia, cogimos otros valores de la sociedad y del grupo al cual nos unimos. Y que levante la mano quien hoy no siga con esos mismos valores. Con lo cual nosotros hicimos como un cambio ahí y seguimos por ahí. Entonces, ese es el momento Yo no, donde... Joaquín. Perdón, te digo. Yo no sigo compartiendo
es mi caso personal y también te puedo decirte que Sí, pero porque para ti ha habido un despertar después que sería como otro nivel más. Yo lo que quiero decir, Carmen, es como a nivel de sociedad, ahí se pueden ir incorporando cosas que la sociedad pueda ir cambiando. Luego está a nivel individual, como tú bien dices, pues que has hecho ese despertar, ¿no? Ese lanzamiento de, digamos, de poder, ¿no? Pero vamos, que también nos apetece escuchar tu opinión, que no tiene por qué ser igual que la mía, obviamente. no, claro, aquí todas las opiniones valen, todo es correcto, todo está bien, porque al final, Claro. desde el nivel de conciencia de cada uno, y eso es personal e intransferible, ¿no? De hecho, la conciencia se hereda a sí misma, la conciencia que somos, esa conciencia que observa lo que sentimos, lo que pensamos, lo que somos, lo que creemos ser, ¿no? Porque siempre hay como un observador, un testigo silencioso que está viendo nuestra vida pasar. Eso es lo que realmente somos cada uno de nosotros. Entonces, dependiendo de ese nivel de conciencia, y eso es personal, intransferible, y lo traemos a través de todo nuestro periplo evolutivo como conciencia, no como humano en esta vida, en esta encarnación, pues vamos a ser capaces de ver más allá o de ver con orejeras de burro o de ir ampliando ese radio donde con la misma cantidad de información yo soy capaz de captar muchos más bits. Mientras que un nivel de conciencia pues más bajo o menos despierto, pues va a hacer que para él, si esto es blanco y no ve más allá y menos está abierto a que realmente pues el blanco tenga matices, ¿no? Por poner un ejemplo. Muy bien, ¿y qué más le dirías a los jóvenes? O hablarnos si tienes algún programa que tú tengas diseñado para los jóvenes, si has hecho alguna cosa para jóvenes o si lo tienes en mente. Lo he dicho antes que quieres Primero lo tengo en trabajar. mente y segundo, el programa que yo imparto sirve para jóvenes y para adultos porque va a buscar, lo único que cambia es la metodología, ¿no? La forma de impartirlo. No es lo mismo impartir para personas adultas que se pueden estar pues las 2 horas que dura cada clase sentadas en una silla escuchando, que para unos jóvenes donde se hacen más dinámicas de grupo y donde se participa más activamente porque su energía así se lo pide, ¿no? Pero así todo, yo me he encontrado con grupos de jóvenes que escuchan absolutamente embelesados y que no se levantan de la silla en las 2 horas de que dura la clase, ¿no? Cada sesión, porque realmente está resonando en su interior. Y a un joven eh, tenemos una idea de que son demasiado jóvenes, de que todavía son niños, pero si sabes, como diría, conectar con su necesidad y en ellos resuena lo que el mensaje que tú les estás compartiendo, no te ponen los 5 sentidos, no te ponen los 6 y se entregan al completo. Entonces, claro, todo depende de qué les estás contando, porque si les estás contando algo en lo que no se sienten identificados, en lo que no sienten que algo tiene que ver con ellos y que va a ser útil, que es como lo que suele ocurrir en todo su proyecto, en todo su proceso educativo, ¿no? En las materias curriculares, es como que la gran mayoría no le interesa absolutamente nada de lo que les están contando, con lo cual, pues, atiende el que atiende y la aprovecha el que lo aprovecha. Pero si tú a un joven le estás contando algo que directamente puede relacionar en su vida, en su día a día, y sobre todo le pones ejemplos de cómo eso está pasando en su grupo de amigos, que es donde ellos de verdad quieren estar y con quien de verdad se quieren identificar, lo que te digo, te ponen los 5 sentidos y el sexto sentido y te atienden. Entonces, ¿qué les diría? A mí me encantaría crear un máster para jóvenes. De hecho, es pues mi sueño, ¿no? No sé si lo pondré en práctica o no. Me gustaría reunir a un gran elenco de personas que estén dispuestas a compartir con ellos pues toda esa información que ya está ahí a todos los niveles, desde información económica, información espiritual, información en comunicación y dialéctica, información en matemáticas reales y útiles, información en financiera, en finanzas personales, en cómo funciona el mundo de la banca, cómo funciona el mundo del crédito, cómo nos han vendido la moto, cómo funciona el mundo del marketing, cómo funciona lo que de verdad es útil en nuestra vida, cómo funciona el sistema emocional, cómo funciona la mente, cómo funciona el inconsciente. Eso es lo que realmente tendrían que enseñarnos en las escuelas. Pero bueno,
mientras eso llega o no llega, les diría que se den permiso para escuchar a su corazón, que está muy bien tener un grupo de pertenencia, pero está mejor todavía ser auténticos. Entonces, que intenten encontrar ese equilibrio entre lo que ellos sienten para ellos mismos y lo que se supone que deben mostrar para formar parte de ese grupo. Y que si en un momento dado, pues su propia idiosincrasia les hace sentir rechazados del grupo de pertenencia, pues que justamente el haber trabajado esas competencias emocionales y esa inteligencia emocional es lo que les haría entender que un nuevo grupo vendrá, que realmente resonará con quien ellos son y con quien ellos sienten ser, porque las personas nos atraemos por resonancia, nos atraemos por vibración y, y justamente no se dejan sentir eso porque nadie en casa también se lo ha explicado así, ¿no? Tú te encuentras No, a la mayoría de los no está el adultos. ejemplo tampoco, ni el ejemplo ni el permiso, ¿no? Claro, tú te encuentras a la mayoría de los adultos y ahora voy a referirme pues a las mamás y a los papás de los niños que están dejando en el colegio, que en los corros y en los círculos que se forman fuera mientras entran y salen, pues los papás son los primeros que se involucran en los conflictos de los hijos y que hacen y que marginan al hijo del que no es Que como yo quiero que etiquetan y sea, que o que mi ponen. hijo no se junte con según quién, porque no está, yo qué sé, pues dentro del grupo, del estatus o de la ideología que yo tengo. Es decir, a mí muchas veces me han preguntado qué es primero, ¿no? Si el crecimiento y desarrollo personal para los adultos y la inteligencia emocional para los adultos o para los niños. Y qué duda cabe que para los niños hace su papel y deja esa semilla sembrada que florecerá cuando sea su momento, pero si yo a día de hoy tuviera que elegir, elegiría para los adultos, Para los adultos. Porque porque los son propios los que adultos van a podrán. educar a las nuevas generaciones, tanto como padres como docentes. Entonces lo haría como un o posgrado universitario o preparatoria entre la universidad y el instituto, ¿no? O el bachillerato. Yo lo haría, Carmen, como unas prematrimoniales o También, preparejas sí, o también. Hay cuando muchos se quedan momentos, embarazados, un máster sí, de como cómo, antiguamente se hacían los cursillos prematrimoniales dirigidos por la pero de iglesia, ¿no? inteligencia En las emocional. parroquias, pues en este Sí. caso también es un momento. Hay muchos momentos de impasse en la vida, en el periodo de salir de la niñez, preadolescencia, adolescencia, hasta convertirte en un adulto, donde se podrían colocar de forma que formara parte del propio proceso, como sería cuando termina el bachillerato hasta elegir la universidad, un año de ese tipo de máster. Si no lo has podido hacer entonces, también lo puedes hacer mientras, ¿no? Durante esa formación, como un extraescolar más. Pero claro, las extraescolares que los papás valoran son el inglés, son los idiomas, son, en fin, son esas cosas que supuestamente les van a ofrecer un mejor futuro. Cuando Sí, porque al realmente, final solo pensamos en la economía, porque pensamos que con una buena economía podemos conseguirlo todo y ser felices. Y lo que estamos hablando no tiene precio, ¿no? No se puede conseguir con una economía. Entonces, después de esa no vale ir al formación, Corte Inglés, no vale ir, Carmen, al Corte Inglés con la tarjeta de dame 200 euros de educación emocional. No, eso no funciona así, no funciona de otra manera. La verdad es que la sociedad, aunque yo tengo esa fe y puedo percibir que vamos evolucionando, aunque despacio, pero mucho trabajo. Y bueno, yo espero que alguna vez pues esto corra más deprisa de lo que corre sí, ahora, porque si no, no vamos a llegar a tiempo. sí, mira, Entonces, pero yo tengo esa fe y esa esperanza. Yo le pido al universo muchas veces, ¿no? Que esto corra deprisa, ¿no? Porque creo que sería muy sano para todos. sí, llegar a la masa crítica, ¿no? Al centésimo mono que se dice, para que si pudiese hacer ese salto cuántico, que es cuando se salta ese eslabón Sí, y hay se que hace un ese salto. despertar total, ¿no? De todos a la vez. Aunque yo creo que habrá personas, habrá situaciones que no despierten nunca. Pero bueno, yo sí que confío No, no se en puede no que. despertar nunca. Evolutivamente no se puede. Otra cosa es que tardes más de lo que sería deseable cuando tomes conciencia de decir, por favor, ¿cómo me he hecho yo? He estado, yo qué sé, una eternidad haciendo segundo de primaria, cuando podría estar ya en segundo de carrera, ¿no? Me refiero a nivel evolutivo y a nivel despertar de conciencia.
Pues bueno, yo recuerdo perfectamente el día que mi conciencia, ¿no? Que es ese testigo silencioso, pero que de silencioso no tiene nada, porque hay veces que te habla con una claridad meridiana, me dijo, no vamos a repetir curso. De esta pasamos y pasamos con nota. Sí o Yo sí. recuerdo perfectamente esa voz, ¿no? Esa voz interior, que es aprender a distinguir la voz de la conciencia o la voz del corazón de la voz de la mente, que normalmente viene de ese condicionamiento, de esas creencias y de esos miedos, de esa otra voz que es quien tú eres en realidad, quien te conecta con ese verdadero poder y quien te hace tener ese discernimiento de, aunque sienta miedo, me voy a atrever. Porque es Yo, que ahí está lo que quiero. yo sé lo que digo, Carmen, digo, si te da miedo, es por ahí. Esa es la puerta, ¿no? De entrada, ese sentir miedo. Aunque parezca mentira, Carmen, llevamos 50 minutos aquí con todo este tema. Es ¿Verdad? súper, súper, Podríamos estar otras tantas horas. sí, es súper interesantísimo y el señor este de Instagram nos pone un límite que tenemos. Hombre, podríamos volver a reconectar el directo y creo que las cosas cuando con su debido nivel es suficiente porque hay que digerir y hay que ver todo esto. Y bueno, para estos 10 minutos, pues no sé si quieres hablarnos algo de tu forma, de lo que tú das al mundo o qué, o hacer un resumen o qué es lo que nos quieres. Bueno, yo si quieres invito a las personas que Para estén ser consciente que nos conectadas. quedan 10 minutos. Bueno, si quieres invitamos a las personas que Sí, estén alguna conectadas. pregunta. Si quieren hacer alguna pregunta, si hay algo que les ha resonado en particular, Alguna duda que les quede, algo que queráis que se aclare, pues podemos hacer sí, un tiempo de preguntas, de ronda de preguntas. claro. Pues nos dice aquí nuestra compañera que es muy interesante. Sí, la verdad es que todo esto que hablamos es muy interesante y hay que, un punto donde hacerlo visible al mundo, ¿no? Porque creo que todo Claro. esto se tiene que decir una y otra vez. Al Aunque final lo que podemos hacer cada uno es nuestro trabajo personal, más allá de que luego lo vuelques en una profesión o no, solo por el hecho de ser tú más feliz, solo por el hecho de vivir tú en plenitud, ya has hecho tu parte. A partir de ahí, cualquier asociación que hagas a nivel colectivo, desde tu propia familia hasta una asociación de vecinos, una asociación de carácter político, de carácter empresarial, de carácter lo que sea, estará conformada por esos individuos que han hecho su propio trabajo personal, que han ido despertando, y así es como se cambia una sociedad. La sociedad se cambia individuo a individuo y es esa agrupación entre individuos lo que va a hacer que nuestra sociedad sea pues ese mundo feliz que todos anhelamos. Sí, iba a decir antes que esto es como las reuniones del cole, ¿no? Cuando yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños y te decían los profesores, y siempre venís los padres, siempre venís los mismos y venís los que menos tenéis que venir, los que tienen que venir no vienen. Esto es parecido, ¿no? Siempre, toda esta gente la Bueno, eso ya escuchan. está hablando simplemente del nivel de conciencia de cada ser humano, ¿no? De cada humano, porque hijos tenemos o tienen todos, profesión tienen o tenemos todos, y al final cada uno es capaz de ver hasta dónde es capaz de ver. Y el condicionamiento global es el mismo para todos. El familiar es más personalizado, ¿no? Más del ámbito más estrictamente familiar, pero el condicionamiento global es el mismo para todos. Sin Sí. embargo, hay personas mucho más involucradas en según qué áreas que otras que, que no quieren saber ni se las espera. Pues sí, pues seguiremos buscando y nosotros seguiremos aquí pico y pala hasta que Piquipala, consigamos piquipala. encontrar Muy a bien, mucha muy bien. gente. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, yo quiero darte las gracias, Carmen, Un placer. por acceder a esta entrevista, por toda tu sabiduría y por volcar todo eso con esa pasión que lo haces, con esa claridad, y porque es un regalo escucharte y es un placer haberte tenido por aquí. Dejaremos la conversación grabada por ahí en las redes para que se pueda volver a ver si a alguien le apetezca. Y Claro, bueno, pues no sé si tú quieres despedirte, decir, también dar yo, las gracias a las personas que nos han estado viendo, porque claro, con el valor que tiene el tiempo ahora mismo, siempre lo digo, que hayan estado una hora aquí escuchándonos, la verdad es que es de agradecer que dediquen una hora de su tiempo tan valioso en escucharnos a nosotros y sobre todo escucharte a ti, sí, Carmen. la Pues te verdad es dejo que que te despidas y un placer haber coincidido contigo.
Bueno, pues lo mismo digo, Joaquín, gracias a ti, un placer este encuentro. Para mí charlar de esto es como mi tema favorito, con lo cual ya has Mm, visto que ha pasado la hora volando, que si quieres más adelante podemos volver a repetir, que si vale, la audiencia tiene alguna pregunta que luego se da cuenta o que luego los nuevos oyentes lo ven, pues que tranquilamente que te la hagan llegar y me la puedes sí, compartir, y la yo lo contestaré comparto. encantada. Y yo solo invitaría a todos y cada uno de los que nos escuchen a hacer su parte. No hay otro camino. Hacer el propio proceso de autoconocimiento, porque el autoconocimiento es lo que nos va a liberar y lo que nos va a llevar a ese siguiente nivel al que cada uno le corresponde por su propio periplo evolutivo, y a partir de ahí así es como contribuiremos a esa sociedad tan idílica con la que todos soñamos. No hay Mm. otro camino. Pues muchas gracias, Carmen. Y pues nada, pues otra historia transformadora que hemos visto aquí, la verdad súper interesante. Y pues estamos en contacto y nos vemos en el mundo, Bueno, como yo yo digo. desearte mucha suerte, y aunque la suerte no existe, al final esto es cuestión de vibración, de mucho éxito en la venta de tu trilogía, que llegue a muchísima gente y que la disfruten, y sobre todo pues que generes muchos cambios y que siembres muchas semillas de despertar de conciencia, derechos de Sí, transformación. sí, y yo me gustó ponerle que es algo legítimo, ¿no? Facultad del ser humano para hacer legítimamente lo que conduce a los fines de su vida. Porque creo y siento que esto que estamos hablando es legítimo para todo el mundo y que como es algo que es de ley, pues que está ahí disponible, como tú dices, para que solo hace Sí, falta que vayamos a cogerlo, porque está ahí disponible para nosotros. así es. Pues muchas Forma parte de gracias las y leyes universales que son las que realmente cuentan. pues muchas gracias, Carmen. Y nada, tenemos que echar otro Gracias ratico a porque ti a mí se me ha hecho muy corto. y a todos. Un beso enorme. Buenas tardes.